Uno de los acontecimientos más resaltantes de la historia en la iglesia primitiva tiene que ver con uno de sus mayores perseguidores en ese tiempo, pues el cristianismo cambiaría para siempre con la conversión de Pablo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 5. Los 3 objetivos que se proponen para este bosquejo son: en el primero, repasaremos cómo se dio la conversión de Saulo. En el segundo, veremos de qué manera inició el ministerio de Pablo. Y por último, recordaremos las oposiciones y amenazas que enfrentó este apóstol. Primer objetivo: la conversión de Pablo. Gran parte de este objetivo está en el capítulo 26 del libro de Hechos. Aquí Pablo está dando su testimonio de conversión y algunas características que resaltan son: en primer lugar, Pablo se presenta como un judío sincero y al mismo tiempo celoso de las tradiciones judías. Al mismo tiempo sabemos que Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento, de manera especial la Torá, y por lo tanto él rechazaba que Cristo sea el Mesías, pues Deuteronomio 21:23 dice que todo aquel que es colgado de la cruz o del madero es maldito. Por lo tanto, para Pablo no cabía que un Mesías haya sido maldito al ser colgado de la cruz. Al mismo tiempo, Pablo era leal al Sanedrín. Es por ello que Saulo pide poderes especiales al Sanedrín para perseguir a los cristianos en Damasco. Mientras Saulo se dirigía a Damasco, él estaba yendo prácticamente en calidad de apóstol del Sanedrín. En su camino, dice el libro Hechos de los Apóstoles, que Saulo estaba muy impactado y pensaba constantemente en la muerte de Esteban. Es ahí cuando se presenta Cristo. Le llama desde el cielo: Saulo, Saulo, y Saulo le pregunta: ¿quién eres? En el capítulo 9 leemos que el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, le está diciendo: Saulo, mientras tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo y te estás haciendo daño. Por eso, Pablo, quien reconoce a Cristo, le pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor simplemente le dice que se dirija a Damasco. Lo curioso de todo esto es que Pablo salió de Jerusalén como apóstol del Sanedrín y llegó a Damasco prácticamente como apóstol de nuestro Señor. Por lo tanto, es así como se dio la conversión de Pablo. Segundo objetivo: el inicio del ministerio de Pablo. En el libro de Gálatas, Pablo defiende su apostolado, pues él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Sin embargo, para que inicie su ministerio, él tenía que esperar en Damasco. El Señor Jesús, se lee en el capítulo 9, se presenta a Ananías y le dice que vaya a ungir a Saulo. Obviamente Ananías se muestra temeroso, pues sabía quién era Saulo, pero el Señor le dice que no tenga temor, que vaya, pues es instrumento útil para él. Ananías se dirige a la casa donde estaba hospedado Saulo, quien no había comido por 3 días, y le impone las manos. Al instante le es devuelta la vista y Pablo inmediatamente pide ser bautizado. Esto es necesario resaltar, pues en todo momento Saulo mostró sumisión a Cristo y al mismo tiempo, al ser bautizado, reconoce la muerte de Cristo y a Cristo como su Salvador. Enseguida, sigue el relato Lucas, Pablo se dirige a la sinagoga y comienza a predicar a Cristo. En otras palabras, el apóstol presenta a Cristo como el Mesías, al Mesías a quien había rechazado. Así podemos decir que comenzó el ministerio de Pablo, pero hay un punto que es necesario volver a entender, que Pablo inició su ministerio cuando Cristo así lo determinó, y no cuando Pablo lo quiso. Tercer objetivo: oposición y riesgo de muerte. Ya desde el inicio, el ministerio de Pablo tuvo ciertos problemas. En Damasco, él enfrentó la ira de muchos judíos helenistas, que desearon matarlo. Fue necesario, cuenta Lucas, que
los hermanos intervinieran y rescataran a Pablo, haciéndolo descender en una canasta. Tiempo después, cuando Pablo, por primera vez después de salir de Jerusalén, se encuentra con la iglesia en esta ciudad, Pablo se gana la desconfianza de los cristianos de Jerusalén. Y era obvio, pues Pablo había salido como perseguidor y ahora volvía como apóstol. Esto no era claro para los cristianos, quienes no aceptaban darle la oportunidad a Pablo. Fue necesario la intervención de Bernabé, quien les dice que él conoce a Pablo, él sabe de su encuentro con Cristo, y así la iglesia le da confianza al apóstol Pablo, quien inmediatamente comienza a predicar a Cristo y prácticamente sigue la línea del mensaje de Esteban. Esto indignó a los judíos helenistas, quienes nuevamente ahora en Jerusalén quieren matar al apóstol. Nuevamente la iglesia tuvo que intervenir para que algunos hermanos ayudaran a escapar a Pablo. Lo dirigieron o lo llevaron a Cesarea y de ahí lo embarcaron en un barco. Desde sus inicios, el ministerio de Pablo tuvo oposición, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Sin embargo, esto no impidió para que Pablo se convierta en uno de los mayores pilares de la iglesia. Resumamos nuestra lección respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué manera la conversión de Saulo te muestra la gracia de Dios? Así como Pablo fue sumiso, ¿por qué nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces viste el amor y poder de Dios a través de los hermanos de la iglesia? Para finalizar, decidamos lo siguiente. Oremos y visitemos a nuestros hermanos de iglesia que por alguna razón se alejaron o tienen luchas. Y así como a Pablo, mostrémosle a través de nuestro afecto que nuestro Dios es un Dios misericordioso. De esta manera estamos finalizando este bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.